Hola chiquillos, ¿cómo están? Voy a afrontar esto por tercera vez porque le he dado vueltas y me andaba confundiendo solo y llegué a la conclusión que fue una mal tipeo en la calculadora. Así que bueno, obviamente esta fase de entrenamiento es donde esto puede suceder. La idea es que no suceda el día de la prueba, porque si llega a ser el día de la prueba, sabemos lo que pasa. Pero bueno, de nada, de nada sirve quejarse ahora. Así que hay que comenzar a desarrollar este ejercicio. Voy a hacer el primer requerimiento, la magnitud de la corriente en la barra 3. El otro déjame darle una vuelta porque siento que falta un valor ahí. Siento que falta el valor, algo asociado al generador 1. Pero bueno, espero que llegue a un buen puerto y apenas tenga un resultado positivo, les voy a compartir el video. A todo esto está súper helado hoy día el lunes. ¿Qué horas son? Las 4. Está helado como que andaba de potrero ahí, así que, pero bueno. Vamos a entrar en calor entonces. Ya chiquillos. Los piden calcular el cortocircuito trifásico en la barra 3. Tenemos por este lado un generador, hay un transformador, una línea 1, al otro lado está la línea 2, el trafo 2 y una red externa de 12 kV. Ojo, acá dice que la fuente externa se comporta como una fuente ideal de tensión, o sea, que no presenta reactancia. La reactancia es parte de las fuentes reales. Voy a explicarlo acá. Cuando nosotros analizamos circuito eléctrico en red 1, teníamos algo por el estilo, ¿cierto? En donde teníamos V, teníamos R y calculábamos I, ¿cierto? Y ahí teníamos la famosa ley de Ohm, que nos decía que I es igual al cociente entre B sobre R. Pero en la realidad nosotros sabemos que una fuente de tensión de cualquier naturaleza tiene una resistencia interna, ¿ok? Y vamos a dejar ahí, la fuente ya no es real, pues. O sea, perdón, ya no es ideal, es una fuente real. Donde tenemos V, la resistencia misma la dibujamos aquí, pero también sabemos que los conductores también tienen resistencia, ¿cierto? Rho por L sobre S. Entonces tenemos la resistencia interna de la fuente, más la resistencia de los conductores, más la resistencia propiamente tal. Entonces, como todas estas resistencias están en serie, se suman. Por tanto, la I, la corriente en este circuito, sería B sobre la sumatoria de esa resistencia más esa otra resistencia más la otra resistencia y todas las que vayamos encontrando en el camino. Por tanto, el valor de corriente es bastante más bajo en condiciones reales que ideales, en particular con la corriente. Entonces, cuando decimos nosotros que una fuente se comporta de manera ideal, quiere decir que no tiene resistencia interna. No así el generador. El generador aquí lo están indicando precisamente, la reactancia que tiene. En cambio, la red externa no la tiene. Vamos a considerar solamente la fuente, nada más que eso. Bueno, eso no lo voy a borrar. Vamos a quedar acá en este lado. La fuente de tensión 1, el generador 1, sabemos bien que es representado por una fuente de tensión alterna. Ahí la dibujamos, que tiene una tensión de 1 con ángulo 0. Todo esto por unidad. Muy bien. Y como es una fuente real, dibujamos la reactancia del generador 1. ¿Ok? Entonces le vamos a poner aquí que esta reactancia es del generador 1. Después está el transformador 1. Dibujamos naturalmente su reactancia y escribimos acá T1. Después, ¿qué viene? La línea 1. Dibujamos la reactancia de la línea 1 y escribimos línea 1. Después viene la línea 2. Dejamos acá línea 2. Después viene el transformador 2, T2. Y como dijimos, la red externa, como se comporta como fuente ideal,
no tiene una reactancia, por tanto nos saltamos ese paso. Vamos a mover todo esto hacia el otro lado y para que quede bien bonito, ok. Y vamos a cerrar este circuito. Vamos a cerrar acá, ahí, y cerramos por acá, y voilà, tenemos el circuito ya bien resumido. Entonces vamos a empezar a identificar algunos lugares de importancia. Por ejemplo, que la barra 1 está acá, en medio del transformador 1 y el generador 1. La barra 2 está a la salida del transformador 1, ¿cierto? La barra 3 está en medio de las dos líneas, entre línea 1 y línea 2. La barra 4 está en la salida de entre la barra 2 y el transformador 2. Y la barra 5 está entre la red externa y el transformador 2. Harto feo que ese 5. Bueno, se entiende mejor. Ahora, como es natural, lo han pedido calcular el cortocircuito en medio de la barra 3. Acá está clarito, ¿cierto? Y el cortocircuito estaría eventualmente acá. Aquí en esta zona. Ocurre un cortocircuito. Y hay que calcular la intensidad de corriente en ese cortocircuito. Como ya es costumbre, vamos a establecer aquí un equivalente como si tuviéramos acá un circuito abierto. Acá. Por lo cual hay que hallar la impedancia que habrá entre medio de estos dos puntos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Pero antes que todo, vamos a ordenar un poquito aquí la cosa. Ahí. Para empezar a anotar los valores de la reactancia, tanto por uno, de cada uno de los elementos. ¿Cuál es el primero? Generador 1. Vamos para acá. Y nos dice que la reactancia del generador es de 0.15. Esto ya está expresado en tanto por 1. Entonces lo escribimos acá. 0.15. Muy bien. ¿Qué sigue? Transformador 1. ¿Dónde está? Aquí está. Reactancia de 0.08. O sea, 0.08. Línea 1. ¿Dónde está? Una reactancia de 1,8. 1,8. Línea 2. Reactancia de 0,9. 0.9. El transformador 2, reactancia de 0,1. 0.1. Muy bien. Como ya dijimos delante, no hay reactancia para la red externa, dado que es una fuente de tensión ideal. Ahora hay que resumir todo este circuito. Lo voy a copiar por aquí abajo. Un poquito más arriba. Ahí sí. Para que vayamos resolviendo esto. Acá nos vamos a dar cuenta que estas tres reactancias están en serie, ¿cierto? Entonces podemos calcular solamente una. Vamos a hacer la suma. Voy a la calculadora y ojo acá porque aquí fue donde patiné. 0.15 más 0.08 más 1.8. Y eso da una reactancia equivalente entre la barra 3 y por el lado del generador 1, ¿cierto? De 2.03. Obviamente todo esto está en por unidad. Muy bien, si hacemos el mismo ejercicio en el otro lado, de aquí nos vamos a dar cuenta de que aquí también habrá una reactancia equivalente, que es la suma de estas dos, ¿cierto? 0,1 más 0,9. Y eso da 1. Ahí sí, 1 por unidad. Vamos a unir esto por acá. Así lo vamos a dibujar. Y vamos a continuar con el dibujo. Esto queda así. Y acá donde está la barra 3, pues, ¿recuerdan o no?
Entonces es justamente acá donde está el cortocircuito y por tanto en estos dos puntos hay que hallar la impedancia equivalente entre esos dos. Entonces bueno, vamos a calcular la impedancia equivalente en estos dos puntos. Lo voy a anotar por acá. ¿Por qué escribir la R? La reactancia equivalente por unidad, ¿cierto? O la reactancia de cortocircuito. Será igual a 2.03 elevado a la menos 1 más 1 elevado a la menos 1. Sumamos todo eso, obtenemos nuevamente la inversa y la impedancia de cortocircuito será igual a 0.66. Me quedó bien feo el 6, lo hacemos de nuevo. 0.6699. Esto está en por unidad. Muy bien. Lo dejamos en rojito por acá para que no se pierda. Ahora hay que encontrar la corriente de cortocircuito acá. Y la corriente de cortocircuito, todo esto están en PU. Será igual a la tensión la tensión de las fuentes, como están en paralelo, naturalmente es la misma tensión, ¿cierto? Entonces será 1 ángulo 0 voltios por unidad, y esto dividido de la impedancia de cortocircuito, que dijimos que era 0.6699. Así. Si vamos a la calculadora y escribimos 0.6699 a la menos 1, nos da una corriente de cortocircuito por unidad de 1.4927. Esto está en por unidad. Y ya tenemos la mitad de la pega hecha. Solo falta calcular la corriente de cortocircuito trifásica. Y la corriente de cortocircuito, vamos a escribirlo bien, la corriente de cortocircuito trifásica es igual a la corriente de cortocircuito por unidad multiplicado por la corriente base. La corriente base en ese punto, ¿cierto? En el punto de falla. Y de acá falta calcular solamente la corriente base. La corriente base será igual a ¿qué cosa? A la S base dividido de raíz de 3 veces ¿qué cosa? La tensión base o la tensión en el punto de falla. Vamos a ver qué valor asume esto. S base, aquí está, 100 megavoltamperes. Por tanto, escribimos acá 100 por 10 a la 6, dado que la potencia de 6 es el múltiplo que corresponde a mega, al múltiplo mega. Y acá conservamos la raíz de 3 multiplicado por la tensión en el punto de falla. Si se fijan, el punto de falla está en la barra 3. Y aquí está, 154 kV. Muy bien. Entonces, 154, y como está en kilo, será por 10 a la 3. Vamos a la calculadora. ¿Cuánto da eso? 100 a la 6, todo eso dividido de raíz de 3 por 154 por 10 a la 3. Cierro el paréntesis y me da una corriente base de 374.9 amperes. Este ya es una unidad real, ¿ok? Y lo dejamos acá. Finalmente, para calcular esto, tenemos que ir reemplazando los valores, ¿cierto? Valores que ya hemos determinado ya. Entonces, quedará que la corriente de cortocircuito en
valores reales, ¿cierto? Sería igual a la corriente de cortocircuito por unidad. Este dato que está aquí, ¿cierto? Lo vamos a dejar aquí. Y esto multiplicado por la corriente base. Y ese dato ya lo obtuvimos acá. Vamos a dejar aquí esto juntito. Y como es natural, nos vamos a ir a la calculadora y vamos a escribir 1.4927 multiplicado por 374.9. Y eso da una corriente de cortocircuito trifásica de 559, claro, sí, 559.61. Y esto está en amperes, porque es una unidad real. Ya, lo vamos a dejar ahí. Vamos a comparar con los resultados que le dio el profe. 559, vamos a ver, 559. ¡Qué maravilla! Hemos llegado al mismo resultado. Chiquillos, yo por ahora voy a parar porque para la segunda parte le tengo que dar más de una vuelta. Juro que me he dado varias vueltas y no le encuentro no he llegado a un resultado. He sacado algunas conclusiones y probablemente falte un dato, pero creo, confío en que el profe no se dirá por qué equivocar si esta guía la hace todos los años prácticamente. Entonces, por ahora lo dejo hasta aquí y si consigo la segunda parte les comento en un video. Ya chiquillos, nos vemos, chao.